En medio de la dificultad reside la oportunidad. Albert Einstein. Estamos grabando. Bien. Estamos en el aire, chavales. Godard apesta número 5, si no recuerdo mal. Mi vecino Totoro. My neighbor Totoro. Tonari no Totoro, si no recuerdo mal. Primera película del estudio Ghibli, el archiconocido estudio de animación japonés. Esta película es del año 88 y si no recuerdo mal es la segunda película de Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki hizo previamente Nausicaa en el Valle del Viento, película espectacular, con una música electrónica ochentera un poco rara, muy bonita, que habla pues de típicos temas de Hayao Miyazaki: naturaleza, fin de una era, el hombre contra la madre naturaleza, la decadencia y una protagonista mujer, chica fuerte. Es muy típico esto de Miyazaki, estos temas. Aún así, aunque esta película es previa, si no recuerdo mal, yo creo que Nausicaa en el Valle del Viento es del año 85 o así, no es la primera película del estudio Ghibli. La primera película oficial del estudio Ghibli es Mi vecino Totoro. De hecho, bueno, Totoro es el símbolo de Ghibli. Y voy a hacer... La verdad es que quiero hacer este podcast porque a mí esta película me marcó. Lo primero porque yo, ante todo, amo Estudio Ghibli. Y bueno, para quien no lo sepa, pues el estudio Ghibli es un estudio de animación muy famoso, japonés, fundado por Hayao Miyazaki y el Takahata, que no me acuerdo cómo se llama el nombre, Isao Takahata creo que es, el tronado de la tumba de las luciérnagas, que creo que Takahata es el creador de Heidi y Marco, para que nos situemos, y Miyazaki fue dibujante. Todos los dibujos del estudio Ghibli pues tienen un aire a Marco y a Heidi, bastante claro, además. ¿Por qué quiero hablar de Mi vecino Totoro? Bueno, Mi vecino Totoro es una película que llegó a mi vida porque la gente... Yo era muy reacio a ver dibujos japoneses, la verdad. Ahora los amo, no os voy a engañar. Anime, o anime, que dicen ellos. Y a mí me insistían mucho con Estudio Ghibli, con Hayao Miyazaki, y yo no me hacía el ánimo. Y un día, no recuerdo por qué, me lo puse como un deber. Digo, tengo que ver una película de estas. Y empecé por Mi vecino Totoro. Quizá alguien que empieza a ver películas de Estudio Ghibli, no recomendaría empezar por Mi vecino Totoro. Creo que recomendaría antes... iba a decir Mi vecino Chihiro. Y recomendaría antes El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, o como la llama un amigo mío, La princesa Monotrokens. Empezaría por El castillo ambulante... Estas que son más famosas. No empezaría por Totoro. Pero yo vi esta película y automáticamente me voló la cabeza. Hayao Miyazaki se convirtió al momento en uno de mis directores favoritos, de largo. Uno de mis directores de cine favoritos. Y automáticamente empecé a ver una tras otra todas las películas de Estudio Ghibli. En concreto, las de Miyazaki. Y no hay una sola de Hayao Miyazaki que no me haya gustado, y no solo que no me haya gustado, sino que no me haya dibujado una sonrisa y que no me haya parecido una obra maestra absoluta. Y esto lo digo así de rotundo. Y cuando yo vi Mi vecino Totoro, me flipó tanto y me generó una sensación, unas emociones tan raras y que yo no había sentido nunca con ninguna otra película. A día de hoy sigo sin sentir algo parecido viendo una película, que tenía miedo de volver a ver Mi vecino Totoro, y durante mucho tiempo estuve sin volverla a ver. Hasta que la volví a ver y me volvió a generar la misma sensación. Esa sensación es que yo volví a experimentar con 20 y pico años lo que era la infancia. ¿Cómo piensa un niño? Recordé cómo es ver el mundo a través de los ojos de un niño otra vez. Y fue una sensación tan brutal, tan preciosa y tan bonita y tan alegre y tan
pacificadora para mí, que dije, quiero quedarme esto en el recuerdo, no quiero volver a ver esta película por si no vuelvo a experimentar esto y me decepciona. La volví a ver y me volvió a pasar, y cada vez que la veo me pasa. Me vuelvo a poner detrás de los ojos de un niño. Vuelvo a ser el niño que yo fui y el que, bueno, todos hemos sido. Y nunca, hasta la fecha, yo he sentido que una película pueda hacer eso conmigo. Ninguna. Esta es la única. Esta es la única. Es más, también me pasó tuve una sensación que es que en la época en la que la vi, yo había pasado mucho tiempo en la que yo no había tenido contacto con niños. Yo tengo una hermana pequeña, una prima pequeña, el resto de mis primos son todos muy mayores. Perdón si me escucháis, que sé que lo hacéis. Más mayores que yo. Entonces, mi último contacto con niños fue mi hermana pequeña y mi prima pequeña. A mí me encantaba estar con ellas y me encantaba hacerlas reír. Y desde entonces yo no volví a tener contacto con niños. No me interesaban los putos niños, para que nos hagamos una idea. Y ver esta película me recordó lo mucho que a mí me gustaba estar con mi prima pequeña y con mi hermana, y lo que me gustaba hacerlas reír. Y eso me parece... O sea, y fue como me explotó la cabeza. Y recientemente, mis primos mayores han tenido hijos. Tengo una... Bueno, mis primos es que son como mis hermanos, entonces yo a sus hijos los llamo sobrinos, son mis sobrinos. Una de ellas es una niña que tiene 4 años, está a punto de cumplir 5, que es mi ahijada. Y me encanta porque he pasado mucho tiempo con ella y viendo cómo se comporta como una niña, además es muy graciosa, y vuelves a revivir eso. Es como que de repente vuelvo a tener niños en mi vida y me encanta. Y esa sensación solo la había revivido previamente viendo Mi vecino Totoro. Y otra cosa que me alucina de Hayao Miyazaki, que yo tampoco lo he visto en otro director, en otro artista, es lo bien que refleja cómo se comportan los niños. Yo no sé, yo creo que cuando Hayao Miyazaki hizo esta película ya era padre, y a lo mejor sus hijos eran pequeños, y quizás, no estoy seguro, esto me lo estoy inventando, pero quizás se dedica a observarlos, porque tú ves, por ejemplo, a las dos niñas en Mi vecino Totoro, y ves cómo juegan, ves las paridas que hacen, las tonterías que dicen, y dices, joder, son tal cual niñas pequeñas, con las chorradas que hacen los niños, y te encanta, y dices, joder, cómo... La pureza, la imaginación, la crueldad a veces. En definitiva, esa pureza de espíritu la refleja muy bien. Refleja muy bien esos seres pequeños que son los niños, que no tienen ningún tipo de filtro, se la pela todo 3 cojones, hacen lo que les pasa por la pantalla de su mente y que te pueden maravillar y a veces también te pueden desquiciar. Lo refleja a la perfección. Yo no he visto nadie que sea tan capaz de coger y reproducir el alma y la esencia de lo que es un niño o una niña y de cómo se comporta en una película. Y en una de dibujos, que quizás es más complicado. Bueno, no es más complicado porque los actores niños... Y si no la habéis visto, yo recomiendo profundamente que la veáis, que la disfrutéis y que os permitáis volver a poneros en la piel de un niño y hacer una regresión en el tiempo y volver a experimentar lo que experimentabais cuando erais niños, curiosos, puros, inocentes y profundamente libres. Bueno, aun con este sentimiento y esta cosa tan difícil que es volver a ponerte en la piel de un niño, esto que es tan absolutamente imposible de transmitir y que este genio lo consigue, aparte, yo sí que tenía la imagen de que esta era una película más bien tirando a simple. Una película sencilla, muy poética, que transmite unas emociones muy agradables, pero siempre la he visto como una película sencilla. Y creo que esta vez para el podcast la he revisitado. La he vuelto a ver. Esta palabra, la revisitado, es súper pedante. La he vuelto a ver, la puta película. Y... Claro, cuando pongo un ojo más clínico, intento fijarme en las cosas para sacar más jugo de la película. Y
Una película que yo pensaba que era sencilla, llana, alegre, es una película de una profundidad, vamos, brutal, como pocas se ven. Lo que pasa es que tienes que estar atento. Yo espero que este capítulo os haga, si os gusta Mi vecino Totoro, yo creo que este capítulo espero que os haga reflexionar y que cuando la volváis a ver os acordáis de estas cosas y sepáis apreciarlo. Y lo apreciéis, como he podido hacer yo. Es una película que va sobre la inocencia de los niños, sobre la niñez, sobre cómo afecta una situación familiar complicada a un niño, cómo puede sentirse abandonado, rechazado, cómo es de importante el juego y la naturaleza en la vida de un niño y en la vida en general. Y también se habla, que lo podemos llamar naturaleza, si quieres, de esa fuerza que todos sacamos en tiempos difíciles y que creo que viene representada por Totoro, ese pedazo de bicho. El bicho, sí, es más guapo que el bicho, ¿eh? La película empieza con dos niñas, una más mayor, una más pequeña. La pequeña creo que tiene 4 años, si no recuerdo mal. La mayor no sé qué edad tendrá, pero no tendrá muchos más. Tendrás 7, 8, por ahí andará. La mayor es Sasuke, la pequeña se llama Mei. Y van como en una camioneta con su padre y se están mudando al campo. Entonces es una mudanza. Van por el campo, van saludando a los campesinos, van haciendo el tonto, van jugando, como niñas que son, y llegan a la casa. Y la casa está en ruinas. Y está sucia de cojones. Una cosa que te llama la atención desde el primer momento es que la madre no está. ¿No hay madre? Y tú ya te empiezas a oler algo raro, dices, uy. Y lo desvelo ya, un poco más adelante, pues te indican que la madre está ingresada, está en un hospital porque está enferma. Llegan a la casa y la casa está suiza, no está suiza. La casa está sucia y en ruinas. Creo que esa casa sucia y en ruinas que nada más llegar se ponen a arreglar y a limpiar, creo que es una metáfora de la familia. La familia se está resquebrajando porque falta una figura importante que es la mamá. El amor de madre, que es tan importante en una familia bien estructurada y que afecta tanto al desarrollo de un niño. Esa energía femenina, si lo quieres llamar así. Es curioso porque cuando empiezan a limpiar la casa, ya te empiezan a mostrar una especie de como de realismo mágico, animado, y empiezan a aparecer unos seres sobrenaturales que son como unas bolas negras con ojos, que los llaman los duendes del polvo, y los duendes del polvo significan algo, no están ahí porque sí. Y yo creo que los duendes del polvo en esta película representan el miedo. Ellas siempre tienen una esperanza de que su madre se va a poner bien y va a volver a casa, siempre mantienen esa esperanza y creo que se centran en ello. El padre también las ayuda a que se centren en esa esperanza y en divertirse, porque no dejan de ser niñas, pero ese miedo a que algo pase, en el fondo está ahí. Y eso te representan un poco en los duendes del polvo. Hay otros elementos que también a lo largo de la película representan ese miedo, esa mala expectativa, que luego, como veremos, se verbaliza, pero de primeras lo que aparece son los duendes del polvo. Y os voy a explicar por qué yo creo que esto representa el miedo. Ellas, para empezar, los ven y sienten miedo de ellos. Sienten bastante miedo. El padre les explica, esos son... no sé cómo lo llamaba, creo que conejitos de no sé qué. Y dice, al entrar a un lugar oscuro, desde otro iluminado, nos deslumbra la vista y vemos las bolitas negras. ¿Qué quiere decir esto? Esas bolitas significan todas esas conjeturas que hacemos cuando pasamos de un lugar luminoso, de estar en un buen momento a estar en un mal momento. Cuando entramos en ese mal momento, recién salidos de un buen momento, empezamos a hacernos un montón de conjeturas y de terribilizaciones, si es que esa palabra existe. Empezamos a tener un montón de miedos y un montón de dudas que nos atormentan la cabeza, pero que todavía no se han generado. Son conjeturas, pero nos asustan. Cuando entran al desván y ven todas estas bolitas negras, todos estos duendes del polvo, no los terminan de ver porque se han escondido rápido,
pero los intuyen y sienten miedo. Si os dais cuenta, la niña pequeña, May, llega un momento en el que a uno de ellos lo descubre. Y lo ves y es completamente inofensivo, incluso es bastante mono, bastante cute. Y la niña pega una palmada y lo disuelve. Yo creo que estas bolitas negras lo que representan son, pues como he dicho antes, todas esas conjeturas, todos esos miedos que todavía no se han materializado, esas malas expectativas que tenemos, que nos atormentan y que nos dan ansiedad, y que muchas de ellas son inconscientes, pero en cuanto las ponemos en evidencia, pierden la fuerza. Se convierten en un bichito cute que puedes disolver de una palmada. Después de esta escena del desván, aparece la abuela, que es la vecina esta que les ayuda. No recuerdo cómo se llamaba la abuela. Y la abuela les explica qué es esto. Son duendes del polvo. Y dice lo siguiente. Dice: esos duendes del polvo viven en casas viejas y vacías. Casas viejas y vacías, podemos hablar familias que se están desestructurando. O cabezas viejas, vacías y llenas de oscuridad, a las que no ha entrado luz, a las que no se les ha puesto luz. Lo llenan todo de polvo y hollín, pero si les sonreís no os harán nada y se irán. Aquí está hablando de la aceptación. Es decir, te está hablando de que estos pequeños duendes del polvo van a las cabezas en las que hay oscuridad, estos miedos aparecen en las cabezas en las que hay oscuridad, pero si tú pones en evidencia esos miedos y les sonríes, es decir, los aceptas, esos miedos se pulverizan, pierden fuerza y se van a otra parte. No estoy hablando de los miedos reales, como puede ser que aparezca en mi habitación un león, porque si aparece en mi habitación un león, el león me puede matar. Entonces ahí sí que siento miedo real, pero todos los miedos que tenemos en nuestra vida, conforme va a pasar algo, voy a perder esto, no voy a conseguir esto otro, en general no existen, son duendes del polvo, que si tú pones evidencia, los pones en evidencia, los aceptas, te permites sentirlos, les arrojas luz, se van, se convierten en bichitos cute, bichos monos, y se van, y se pulverizan, como hace May de una palmada. Y como efectivamente al final acaban abandonando la casa. En el caso de las niñas, estos miedos son: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de nosotras si a nuestra madre le pasa algo? Si nuestra madre no se recupera. Si no volvemos a ver a nuestra madre. Esa misma noche, el padre está preparando la comida y le pide a Sasuke que le pille leña del patio. La niña mayor, Sasuke, ya está adquiriendo responsabilidades que no le corresponden porque su madre no está en casa y tiene que ayudar. Y recoge leña. Y mientras recoge leña hay un vendaval que le tira toda la leña. Siente miedo de ese vendaval y de esa oscuridad. Y hay una escena en la que se meten los tres en el baño, se están bañando el padre y las dos niñas en el baño, y el viento empieza a zarandear la casa, y ellas se acojonan de miedo, y el padre empieza a reírse, y empieza a hacer el tonto. Y entonces las niñas se le unen. Y los duendes del polvo, esas bolitas, esos miedos, se desvanecen. Y salen volando de la casa y se van hacia el bosque con esa música tan bonita de Yoi Saishi. Y aquí realmente lo que tienes es lo que estaba diciendo la abuela: si les sonríes y les pones buena cara, se van. Después de esta escena, lo que hay es un momento de sosiego. Están tendiendo la ropa y es un momento alegre y relajado. ¿Por qué? Porque cada vez que atraviesas el miedo, lo experimentas, le sonríes, lo abrazas y ese miedo se desvanece porque no es un miedo real, entonces viene el sosiego y la calma. Es la calma que viene después de la tormenta. Eso es lo que ocurre en la vida real cuando afrontas un miedo. En tu cabeza es enorme, pero si lo afrontas sonriendo, lo abrazas y lo atraviesas, como hacen riéndose en el baño, se imponen. Entonces después viene la calma, que es esta escena en la que tienden, y es una escena pues sosegada y de paz, y muy bucólica. Después de esta escena van a visitar a la madre al hospital, y aquí es cuando realmente te revelan que lo que ocurre es que la madre está enferma en el hospital, y van a visitarla. La madre es encantadora,
Tiene una cara de figambustia que no se la aguanta, pero es encantadora. Las niñas la adoran. Y ahí comprendes que esos duendes del polvo son esas especulaciones de qué puede pasar con esa situación, cómo puede acabar. Y ese vendaval que está a punto de tirar la casa es esa situación. Es la madre enferma. Por cierto, quería hacer un inciso porque a mí siempre me pareció rara la escena en la que el padre se baña junto con las hijas, juntos en la misma bañera. Ese tipo de bañera, ese tipo de baño que es como una especie de jacuzzi raro, que es una habitación toda con azulejos y tal, es muy típico en Japón, al parecer, se llama ofuro, que creo que ofuro significa literalmente baño o bañera, y se ve que es muy típico allí que todas las familias se bañen juntos en pelotas. A mí esto me parecía rarísimo, pero luego me enteré que se ve que allí como que es normal. Hay una escena que me encanta, que es que Sasuke, la niña mayor, se va al colegio y Mei, la niña pequeña, se queda en casa con el padre y el padre está trabajando en la casa mientras la niña juega en el jardín, en el bosque y hace el tonto. Y esta es una de las escenas en las que te das cuenta de, por las cosas que hace la niña, te das cuenta de lo bien que conoce Miyazaki a los niños. Supongo que de observar a su propio hijo, creo que tiene un hijo, si no recuerdo mal. Y ves cómo lo refleja en el juego de la niña. Qué bien hecho está. Yo no sabría. Yo, si ahora me tienes que preguntar cómo juega un niño, no lo sé. Sé identificarlo cuando lo veo, pero describirlo yo no sé. Me parece muy complicado. Y es una escena en la que vemos el marrón que tiene el padre, porque el padre tiene que trabajar, tiene que estar pendiente de la madre y tiene que hacer la existencia feliz y alegre para las niñas. Entonces el padre está haciendo malabares. En este tipo de situaciones tan complicadas, creo que es imposible que no haya repercusión para las niñas. Muchos padres y madres que se encuentran en una situación complicada como esa, luego de mayores sienten culpa porque no saben, quizá no ven que podían haberlo hecho mejor, pero en realidad nadie te prepara para esto, no sabes hacerlo, no sabes qué hay que hacer, y creo que hasta cierto punto es inevitable que las niñas no salgan marcadas de una situación así. De todas formas, él hace un trabajo impecable. Siempre está de buen humor, siempre está atento a la madre, aún así va a trabajar, lo hace lo mejor que puede, y ahí tienes una figura paterna espectacular, a la que todos queremos aspirar algún día. Y bueno, en este juego en el que está inmersa Mei, descubriendo la naturaleza, descubriendo el mundo, ve a los conejillos estos extraños, los sigue, se mete como por una especie de madriguera y acaba en un claro dentro de un árbol y se encuentra a Totoro. Totoro aparece aquí por primera vez y estamos en el minuto 36 de película. La película creo que son 86 minutos, es casi a la mitad de la película. O sea, Totoro sale muy tarde en esta película. Por cierto, siempre me he planteado qué cojones es Totoro. O sea, ¿es un conejo gigante? Es un bicho, tiene que ser un bicho muy peligroso. O sea, porque es como un oso prácticamente. Vamos, yo me encuentro por el bosque a Totoro y salgo corriendo. O sea, me acojono. O hago esto que dicen de hacer señas y hacerte grande, ¿no? Y pegar gritos. Y esa es otra. Si no recuerdo mal, le estornuda en la cara a la pobre Mei. Tela como de oler el estornudo ese. Te cagas. Me encanta porque aquí hay una escena en la que vuelven. Una vez se ha encontrado con Totoro Mei, la niña pequeña, Sasuke y el padre la buscan, la encuentran, y entonces ella dice: he visto a Totoro. Y ellos dos se ríen de ella. Y ella se lo toma mal. Y empieza: no estoy mintiendo, no estoy mintiendo. Y se enfada. Y me encanta porque el padre y la hija mayor, automáticamente que se están riendo, les cambia la cara. Y no siguen riéndose. Y eso indica que en esa familia hay amor de verdad. Es como, nos hemos reído de ti, te has sentado mal y automáticamente, de forma como un resorte, nos ha cambiado la cara y nos hemos puesto de mal rollo. Y van y la consuelan. Y el padre le dice que ha encontrado el espíritu del bosque y que ha tenido mucha suerte. Aquí es un momento de la película muy bonito en el que el padre pues les explica que el espíritu de la naturaleza, ese espíritu del bosque, esa fuerza de la naturaleza que representa Totoro, no se presenta siempre, se presenta cuando él quiere, y les enseña les dice una frase que es un tema muy recurrente en la obra de Miyazaki, que es pues ese amor por la naturaleza que quizás se ha perdido
dice la frase, los hombres y los árboles antiguamente eran amigos, y le presentan sus respetos al árbol ese grande que hay, que no sé qué tipo de árbol es, pero es el árbol ese gigante que tienen al lado de casa. Yo le he dado muchas vueltas a qué representa o qué puede significar Totoro en esta película. Ese pedazo de bicho. El padre dice claramente que es el espíritu del bosque. Podemos decir que quizá Totoro representa la naturaleza. Puede representar la vida. Creo que representa... La verdad es que no tengo muy claro qué representa Totoro. Si os tengo que ser sinceros, yo me quedaría con que es esa fuerza que pertenece a la naturaleza, que todos llevamos dentro y que de vez en cuando en los peores momentos sacamos sin ningún tipo de explicación. Creo que eso es Totoro. Creo que en un plano literal es un bicho gigante que vive en el bosque. En un plano metafórico creo que es una representación de la madre naturaleza. Y creo que en un plano más profundo, más secreto y más oculto, en una tercera profundización, una tercera lectura, creo que es la vida en sí misma. Creo que es esa energía que está por ahí. Llámalo Tao. El Tao que puede llamarse Tao no es el verdadero Tao. Recordad esto, chavales, ¿eh? El Totoro que puede llamarse Totoro no es el verdadero Totoro. Hay una herida que a muchos niños les ataca y no saben gestionarla. Y luego es una sombra que tenemos de mayores, que es el abandono. Y es lo que empiezan a sentir estas niñas. Una escena en la que se evidencia mucho el miedo al abandono, esa sensación de abandono, es un momento en el que está Sasuke en el colegio y Mei se queda Mei con la abuela esta que es la vecina. Y llega corriendo al colegio llorando y la abuela le dice a Sasuke, es que dice que quiere estar contigo, y está llorando. ¿Por qué? Porque está sola. El padre se ha ido a trabajar, la otra se ha ido al colegio, la madre está enferma, soy una niña pequeña, necesito gente a mi alrededor, a mi familia, y no están. Siento ese abandono. Y no soy lo suficientemente madura, porque soy una niña de 4 años, para entender que las cosas son así. Y no significa que me estén abandonando. Pero como no soy capaz de interpretarlo, pues interpreto que me están abandonando. Luego Mei se hace mayor y tiene una herida de abandono. Y la pobre sufre mucho. Como todos. En cierta medida es imposible salir de la infancia sin traumas, porque no sabemos interpretar las cosas. Y nos lo tomamos todo en términos de me abandonan, no me abandonan, me rechazan, no me rechazan, me quieren, no me quieren. No sabemos leer la situación. Que es que tu familia no te está abandonando. Lo que pasa es que hay una situación y la única forma de sobrellevarla es esta, que es dejarte sola con la abuela un rato. No es porque te estemos abandonando. Ella en su niñez, en su pureza, en su blanco o negro 0-1, lo lee como me están abandonando. Y llora y exige ir con su hermana. Y la llevan con su hermana. Y luego hay una escena muy graciosa en la que está la hermana en la clase de los niños mayores y en medio la niña, súper alegre, diciendo ya estoy con mi hermana. Ese miedo al abandono es el viento que agita la casa. Ese miedo al abandono, ese abandono es la casa podrida que tienen que limpiar y que el padre se esfuerza por mantener limpia y arreglada. Cuando termina esta escena, se pone a llover. Y aquí me encanta una cosa que, bueno, creo que es un poco anecdótico, que es esa escena en la que hay un niño, no lo he nombrado antes, pero hay un niño que claramente le gusta, que es el vecino, si no recuerdo mal, claramente le gusta a Sasuke y hace lo típico de niño, que es que se enfada con ella y le mira mal y no le gusta que le guste, ¿no? Típico de niño. Y cuando Sasuke y Mei se están volviendo al colegio, se están volviendo a casa del colegio, está cayendo un chaparrón de 3 pares de cojones. Si no recuerdo mal, no llevan paraguas o lo tienen agujereado o algo así. Y aparece el niño este, que no recuerdo cómo se llama, y le da el paraguas. De mala gana, dice, toma, cógelo. Y le insiste y se va corriendo.
El niño se come una bronca de la madre y luego Sasuke coge un paraguas en su casa y vuelve para devolver el paraguas al chico este y le da las gracias. Y la madre, que le había echado una bronca al niño por llenarse de barro y por haberse olvidado el paraguas, entonces llega Sasuke y lo desmiente y dice, no, es que yo no tenía paraguas y este niño me lo ha dejado y nos ha ayudado mucho porque iba con Mei. El niño oye eso, se pone eufórico perdido. Y este comentario lo hago porque no tiene que yo sepa, a lo mejor me estoy dejando algo en el tintero, pero que yo sepa no tiene demasiado peso en la película, pero es una cosa que también hace Miyazaki muy bien, que es representar el amor en la infancia, que es una cosa de la que yo sí recuerdo y era muy así, era muy puro. Era muy puro. Creo que no sé en qué otra película se ve reflejado esto. En Ponyo, o Ponyo, o como cojones se llama esa película, Ponyo en el acantilado, preciosa, es de estas películas. Esta es más infantil, yo creo, esta creo que no tiene tanta chicha, pero se te pone la sonrisa de oreja a oreja, ¿eh? Y creo que también sale esto en Nikki el aprendiz de bruja, otra película medio desconocida de Miyazaki, espectacular, preciosa, en la que el niño pues le gusta a Nikki, la susodicha aprendiz de bruja, y también lo refleja muy bien. Yo ahí me veo muy reflejado cuando yo era pequeño. Me pasaba esto. Cuando eres niño es como que te enamoras mucho y parece que de verdad no esperas nada a cambio. Estás como contento con ver a esa persona y con darle tu paraguas si está lloviendo y no necesitas ni apuntarte el tanto. Solo con saber que has ayudado a esa persona, por ejemplo, ya te pones súper contento. Esa pureza la perdemos con los años, solo pasa en la infancia. En cuanto empiezan las hormonas a revolotear, se pierde eso. Y Miyazaki lo refleja muy bien y siempre me genera una sonrisa. Porque me recuerda a aquellos años, que fueron muy felices. Ahora tiene lugar una de las escenas más míticas de la película, que es ese momento en el que el padre se ha ido a trabajar y van las niñas, que está lloviendo, van con el paraguas a recoger al padre a la estación de autobuses. Y llega un autobús y del autobús no baja el padre. Ahí vuelve a aparecer esa sombra del abandono. Cuando recordamos, el padre no les está abandonando. Lo que ocurre es que el padre había perdido el primer autobús. Pero entonces les toca quedarse a esperar, en la oscuridad. Y es un momento de miedo, aparece ese abandono, oscuridad, hay mucha lluvia, hace frío, están agotadas, el padre no aparece, y de repente deja de llover y aparece Totoro. Y tiene una interacción muy entrañable con las niñas, en la que las niñas le dejan un paraguas y él, en compensación, les regala unas semillas. Esta escena es una escena de paz, de tranquilidad, es una escena ASMR. Pasas de ese abandono, de esa oscuridad y de esa decepción porque tu padre no aparece, pasas a un momento de fascinación, de paz, de tranquilidad, de ASMR, un momento entrañable verdaderamente. Y este intercambio de paraguas y yo te doy un regalo, que son las semillas, me parece que tiene mucho significado. Y creo que aquí Miyazaki está sentenciando que si tú ayudas a la naturaleza, pongamos que Totoro es la naturaleza, si tú la ayudas, si tú la proteges, ella cuida de ti. Ella te lo compensa y te da unas semillas. Y si nos ponemos en ese nivel más profundo en el que Totoro no es la naturaleza, sino que es esa fuerza que está en todas partes, esas semillas significan el potencial. Tu potencial. Esas semillas te las dan esa fuerza, esa energía, ese llámalo Tao, llámalo universo, llámalo como te salga de los cojones. Dios. Esa energía, ese Tao, Totoro, aparece y les da paz en medio de la tormenta. Les da paz en medio del abandono. Y les da una semilla. Porque de cada crisis, de cada tormenta, en cada tormenta puedes encontrar la paz del ojo del huracán y de cada tormenta obtienes una semilla con un potencial enorme, que es una gran enseñanza. Todo problema en la vida, toda tormenta, la puedes tomar como un problema y victimizarte por ello, o puedes obtener una enseñanza, puedes obtener esa semilla que Totoro le da a las niñas.
Entonces esa escena lo que te está diciendo es que hay una tormenta, hay un abandono, hay una tristeza, hay un cansancio, hay un agotamiento. Fíjate que Sasuke está cargando con la niña y está cansada, está cargando con responsabilidad, está cargando con la unidad familiar, algo que a una niña de 7-8 años no le corresponde. En ese momento aparece la fuerza, que es Totoro, y te calma, te da paz, te devuelve la alegría y te da una semilla que tiene un potencial, te da un regalo, te da una enseñanza. Toda tormenta, todo problema en la vida, viene con una enseñanza que te da la naturaleza. Pero la tienes que aceptar y tienes que amar la vida para recibir esa semilla. Si Sasuke no le llega a dar el paraguas y no lo llega a proteger, no le llega a ayudar, Totoro no le habría dado la semilla. Si tú no amas la vida, nunca vas a poder ser capaz de sacar esa enseñanza, ese potencial en el problema. Te vas a quedar con que la vida es una mierda y que los problemas son lo peor y que pobrecito tú. En cambio, si amas la vida, si proteges a Totoro, Totoro te da la semilla, que es esa enseñanza, que es ese potencial árbol que al final te dará fruto, que no habrías podido hacer crecer si no hubieras amado la vida, si no hubieras respetado a Totoro y haberle dejado un paraguas. Al final, una vez han recibido esas semillas, llega el padre, se vuelven alegres a casa y plantan las semillas. Y están pendientes de si salen las semillas o no salen las semillas. Y por la noche se despiertan las dos y ven a Totoro bailando alrededor de las semillas con los otros dos bichejos. Y ellas salen y se unen al baile. Y ven cómo crece ese árbol gigante. Como esas semillas, como ese momento de tormenta. De ese momento de tormenta han obtenido unas semillas que la vida, la naturaleza, Totoro les ha otorgado. Y cómo ahora esas semillas están brotando un árbol brutal. Una fuerza inquebrantable. Se me pone la piel de gallina. Porque esto yo lo he experimentado en mi vida. Yo he tenido unas dificultades que he superado y algunas estoy superando y veo como vi los problemas. En cuanto tuve los problemas, respeté a la vida. Es decir, le di un paraguas a Totoro. Totoro, la vida, me dio esas semillas. Y ahora puedo ver cómo algunas de esas semillas están germinando y son árboles que me dan sombra y protección. Y de esto habla. Y me encanta porque hay una cosa que es muy importante a la hora de que estas semillas broten. Y es la actitud que tienen las niñas cuando están haciendo ese baile alrededor de las semillas. Y es esa actitud de disfrutar del proceso, esa actitud de fe, de imaginación en que todo va a salir bien, esa perseverancia, ese entusiasmo, ese esfuerzo disfrutón que tienen los niños, que son impacientes, pero a la vez perseveran, pero a la vez están entusiasmados, que nosotros de adultos, pues muchos lo perdemos y lo tenemos que recuperar de alguna forma. Esa capacidad de disfrutar del proceso y de ser perseverante y no rendirse. Porque al final el árbol brota con fuerza y brota grande. Hay un momento muy bonito, ¿no? En el que, bueno, pues el árbol termina de brotar, que es gigante, y Totoro se las lleva volando. Hay un momento también curioso que me gusta, que es que están arriba, al final de esta escena, están arriba en el árbol, Totoro con los dos bichitos y las dos niñas, y están tocando la flauta esa, que es como un botijo, no sabría explicar exactamente qué es, y están tocando como una pequeña melodía. Y me encanta porque Mei lo está haciendo y lo está haciendo fatal, desafina un montón, pero me encanta porque lo hace igualmente. Lo hace sin vergüenza. Es esa mentalidad de niño, de principiante, que lo intenta sin vergüenza y el resto no le juzgan. Y ella no se acompleja por hacerlo mal. Tiene perfectamente integrado que es una niña y que no sabe hacerlo. Y el resto la respetan y le dejan que aprenda. Esa actitud, muchos la acabamos perdiendo porque la sociedad aprieta mucho y acabas perdiendo esa actitud, y también es importante esa actitud a la hora de germinar y a la hora de lanzar para arriba tus potenciales. Esa actitud de principiante, esa
esa aceptación de tus cagadas, de tu no tener ni puta idea, y aún así seguir haciéndolo. Siempre me ha hecho mucha gracia porque digo, pero el padre no se da cuenta de que ha salido un árbol gigante si creo que ni siquiera está dormido. Creo que está trabajando. Y de repente yo creo que se asoma por la ventana y tiene que ver un pedazo de árbol de 50 metros y un tronco como esta habitación de grande delante de su casa. Y digo, ¿no se da cuenta? Bueno, el que luego al día siguiente se levantan y ese árbol no está y simplemente han salido los brotes. Y creo que ahí esa metáfora... Creo que la hacen muy bonita y muy poética, pero luego te la aterrizan. Es decir, ningún árbol sale de la noche a la mañana. Ves que efectivamente eso o fue un sueño, o fue imaginación, o vete tú a saber, siendo niños, pero la vida en realidad funciona con que un árbol no sale de la noche a la mañana, lo que salen son pequeños brotes. El árbol tardará años y años. Y así es como funciona el mundo. Ahora es cuando se empieza a ir toda la mierda. Las niñas están con la abuela recogiendo verduras en el huerto de la abuela y entonces les llega un telegrama en el que avisan de que ha habido un problema en el... Ha habido un problema en el hospital, o sea, ha habido un problema con su madre y entonces Sasuke va corriendo a avisar a su padre que está en el trabajo, llama al trabajo al padre para decirle que pasa algo, que llame al hospital. Mei no se queda con la abuela, se empeña en ir corriendo con su hermana. Sasuke le da la noticia a Mei de que su madre no va a poder volver tan pronto como esperaban, porque esperaban que en pocos días la madre volviera a casa y saliera del hospital y estuviera bien. Y bueno, pues le dan la noticia de que va a tener que estar más tiempo en el hospital. Sasuke está muy decaída y cuando se lo dice a Mei, Mei rompe a llorar y pilla una rabieta. ¿Por qué? Porque es una niña y está triste porque lo que quiere es que su madre vuelva y no quiere que eso se retrase más. Sasuke, que es más mayor, sigue siendo una niña. Y está soportando un peso que no le corresponde y que le queda grande. Porque tendrá 7 o 8 años. Y en ese momento se está haciendo responsable de la integridad de la familia. Que es algo muy injusto, pero que, desgraciadamente, en algunas familias en este tipo de situaciones pasa. Sasuke no puede más y se enfada con Mei. Y le dice... En el doblaje español le llama inmadura y en la versión japonesa es más duro, le dice, ¿te da igual que mamá se muera? Porque siempre son muy, muy exagerados. Entonces se enfadan un montón y se van las dos llorando. Claro, es que son dos niñas. No saben gestionar sus emociones. Sasuke, por mucho que sea más responsable y se esté tirando este tipo de responsabilidades a la espalda, no tiene la madurez emocional como para entender que Mei es una niña que no entiende nada y que lo único que quiere es que su mamá vuelva. Y la única forma que tiene de expresar esa frustración es llorar, porque no sabe qué hacer, llorar y pillar una pataleta. Sasuke pues está abatida y se va y se tira y se reboza por el suelo, es lo típico que suele pasar. En este tipo de situaciones, lo ideal sería que Sasuke entendiera que Mei es una niña y que no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer ni cómo procesar esas emociones. Y es curioso porque dices, vale, sí, es una niña, claro, eres una niña, no sabes hacer eso. Pero la mayoría de gente llega a la edad adulta y sigue así, ¿eh? La gestión emocional y la inteligencia emocional es una asignatura necesaria y pendiente en todo el mundo. Poca gente he visto yo con inteligencia emocional en el día a día. Muy poca. Vamos, lo puedo contar con los dedos de la mano. Y yo ahora estoy aprendiendo. Yo me estoy formando en inteligencia emocional porque me he dado cuenta que no tengo ni puta idea. Y me he dado cuenta que es algo imprescindible en la vida para procesar tus emociones y para entender la de los demás y no joder a ciertas situaciones y no hacerlas más grandes. Y me estoy dando cuenta que es una habilidad que se puede aprender, que es difícil pero se aprende, que es necesario aprender y que nadie te enseña. Porque ni tus padres ni tus abuelos tenían inteligencia emocional y en el colegio te enseñan los ríos de España y los reyes de Castilla y su puta madre, pero no te enseñan inteligencia emocional. Me caliento. Mei habla con la abuela y por primera vez hace evidente ese miedo al abandono, ese miedo a la pérdida que les ha estado acechando toda la película.
esa casa en ruinas, esa oscuridad, ese viento, esos duendes del polvo, todo eran sombras del miedo real que pone May al final de la película encima de la mesa. ¿Y si mi madre muere? ¿Y si mi madre se va? Y rompe a llorar. May ve esto y se va en búsqueda de la madre. Y se va en búsqueda de la madre con una mazorca que ha recogido antes, en las escenas anteriores, con la abuela. Y aquí me gustaría hablar de la culpa en cuanto a la pérdida. La niña recoge esa mazorca y la abuela le dice: esta mazorca es muy sana, estas verduras son muy sanas, si vuestra madre pudiera comer alguna de estas, seguro que se ponía mejor. Entonces la niña inocentemente coge la mazorca que ha recogido, que ya había prometido que se le iba a llevar a su madre, y tira al hospital, que está como a, no sé, 5 horas andando del pueblo este en el que viven, con la mazorca, para dársela a la madre, pensando que si le da a la madre se va a poner mejor y la madre va a poder volver a casa, que es lo que quiere, volver a estar con su madre, con su mamá. Entonces se lleva la mazorca. Si a la madre le llega a pasar algo, esta niña de mayor sentiría culpa por la muerte de su madre. ¿Tiene culpa de algo? No. Pero cuando es niña, interpreta... Bueno, y esto nos pasa a todos. Cuando alguien muere, cercano, parte del duelo es pasar la culpa. Yo creo. Porque hasta cierto punto es inevitable no pensar de forma totalmente absurda, y más si eres un niño y eres inocente. Muchas veces llegas a pensar que podías haber hecho algo para evitar la muerte de alguien. En el caso de esta niña, piensa, por ejemplo, que si la madre llega a morir y la niña no llega a darle la mazorca, esta niña vivirá toda su vida con culpa porque pensaba que si le daba esa mazorca le ayudaría a revivir. Y fíjate lo absurdo que es, pero eso se queda ahí instalado. Y luego de mayor se hace un proceso de llevar ese duelo, procesará esa culpa y se tendrá que dar cuenta que esa culpa no es real y no es suya. La culpa es una emoción muy rara, muy difícil de identificar, sobre todo en estas cuestiones. La culpa es una emoción que es buena, es útil, como todas las demás, porque si tú has hecho algo malo, es bueno que te sientas culpable, porque entonces eso lo que te está dando es la señal de que tienes que rectificar o tienes que pedir perdón. Pero en las pérdidas, en los duelos, la culpa viene de que tú piensas que podías haber hecho algo para evitar esa muerte o esa pérdida, cuando en realidad no puedes. A mí me extrañó mucho el aprender que parte del duelo era procesar la emoción de la culpa, y el llegar a pensar yo, ¿por qué coño sientes culpa? Porque, bueno, pues porque en determinado momento llegaste a pensar, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho lo otro? A lo mejor no hubiera perdido a esta persona, cuando en realidad lo más probable es que se hubiera ido igual. Y si no lo hiciste en ese momento es porque no pudiste. Punto. Luego tú no tienes culpa de nada. Siempre con la pérdida viene la culpa. Y me parece que esta escena de la mazorca, esta escena de quiero llevar una mazorca porque así se va a poner bien, refleja muy bien el por qué luego aparece la culpa en los duelos. Cuando muere alguien. Y es por esto. Es porque sueles tener cuando pierdes a alguien un pensamiento irracional de que está en tu mano evitar eso. Cuando no lo está. Luego sientes la culpa. Y no sabes ni de dónde viene. Y tienes que profundizar y ver qué viene de ahí. Y entonces la experimentas, la pasas y racionalizas y dices, no tengo culpa de nada. ¡De nada! Joder. Y bueno, ahora es un momento muy angustioso de la película porque Mei se pierde. Te insinúan que quizá le ha podido pasar algo porque aparece una zapatilla en un lago. Y Sasuke empieza a estresarse de verdad. Aquí sí que se empieza a poner el peso de la integridad de la familia sobre la espalda. Empieza a buscar a Mei por todas partes, se acojona y respira tranquila cuando ve el zapato en el lago y ve que no es suyo. Es un momento bastante angustioso porque dices, a ver qué le ha pasado a la puta niña. Perdón por lo de puta. En este momento, ese pequeño momento de sosiego en el que
Sasuke está desesperada buscando a Mei, porque Mei ha salido en busca de su madre en un trayecto muy largo, es una niña muy pequeña, se ha perdido. En ese momento en el que ve que no le ha pasado nada, que esa zapatilla del lago no es de su hermana, entonces tiene un pequeño momento de sosiego, pero continúa la búsqueda. Y aquí es cuando ella se acuerda y va a pedirle ayuda a Totoro. Totoro la sube a un árbol. Totoro llama al gato bus. Que no sé si lo había explicado. En la escena del... Bueno, habéis visto la película. En la escena del... El gato bus aparece por primera vez en la escena del... Cuando están esperando al padre, al padre que viene en autobús. En la estación de autobús. Primero aparece el gato bus, que es un autobús con forma de gato. Pues Totoro coge a Sasuke, se la sube al árbol, llama al gato bus y el gato bus lo soluciona todo. El gato bus lleva a Sasuke a por Mei, la encuentran, se dan un abrazo, se piden perdón, las vuelve a meter y las lleva al hospital, comprueban que la madre está bien, a la madre no le ha pasado nada, le dejan la mazorca y se vuelven. Esto es lo que yo decía de la fuerza. Sasuke confía en la vida y le pide ayuda. Y la encuentra. Encuentra la fortaleza. Encuentra la fortaleza para encontrar a Mei. Es una metáfora. Ese es Totoro. Esa fuerza, ese Tao. Y creo que realmente eso es Totoro. Creo que realmente Sasuke se esfuerza, no pierde la fe y finalmente confía en la vida y le pide ayuda. Y la vida le da la fuerza. La vida Totoro no le va a poner las cosas más fáciles. En el sentido de lo que es la circunstancia. Totoro le va a dar la fuerza. Y finalmente un detalle muy bonito es que la película, a lo largo de la película, aunque haya un tinte turbio, es muy agradable. Y ese tinte turbio, digamos que se va intensificando y al final hay un alivio en el momento en el que sabes que a la madre no le pasa nada y que la madre al final va a volver a casa y en los créditos finales ves a la madre tan contenta con sus niñas y todo se ha arreglado y te deja un sabor de boca impresionante. Impresionante no es la palabra. Está oscureciendo y yo estoy perdiendo el norte. Impresionante no es la palabra, es un sabor de boca agradable. Te quedas como en paz, te quedas tranquilo, es como, uy, todo al final ha salido bien. Y a mí esto creo que también es otro mensaje de Miyazaki relacionado con esos miedos, esos duendes del polvo de los que hablaba al principio, que aparecen, pero si los pones en evidencia no son nada. Y creo que es ese mensaje de que muchas veces en nuestra vida experimentamos miedos que son irracionales. Tener miedo de que tu madre se va a morir si tu madre está enferma, pues es un miedo lógico, ¿no? Pero al final lo que ocurre en la película es que parece que todo se va a desmoronar, parece que la familia se va a desintegrar, que estas niñas van a crecer traumadas, que van a pasar un montón de cosas negativas, que todo va a ser desastroso. Tú como espectador también sientes eso y al final sientes un alivio porque no pasa nada. Y al final en los créditos todo es felicidad. La madre está con sus niñas, creo que incluso tienen otro hijo, que es un bebé que sale ahí en los créditos. Y creo que muchas veces esto es lo que pasa en nuestra vida. Los traumas pasan, las cosas malas, horribles, trágicas pasan. Y pasan. Lo digo yo, pasan. Pero en realidad, la mayoría de veces que nosotros experimentamos miedo, experimentamos abandono, experimentamos rechazo, experimentamos esa sensación de fatalidad, de que todo se va a ir a la mierda y que todo va a ser horrible, la mayoría de veces al final no acaba pasando nada. Y muchas veces nos pasamos toda la vida experimentando miedo, sufriendo esos duendes del polvo, experimentando ese viento y esa oscuridad, y dejamos que nuestra casa se quede en ruinas, nuestra mente, nuestra cabeza, y todo es por cosas que no han pasado o que nunca pasarán, como es el caso de la supuesta muerte de la madre en esta película, que no llega a pasar nunca. Y creo que eso también es un mensaje de Miyazaki de, oye, las cosas pasan, en la vida las cosas pasan, pero tampoco pasan tan a menudo. O sea, las tragedias no pasan tan a menudo. Si pasan y tú amas la vida y la respetas, la naturaleza, el universo, el Tao, como lo quieras llamar, él te va a cuidar.
No te va a cuidar en el sentido de que te va a evitar esas tragedias. Lo que te va a hacer es darte la fortaleza para superarlas y te va a dar esa semilla que te permita aprender de esas tragedias y convertirte en un árbol que crece. Y que crece grande. Pero la mayoría de veces que tú experimentas estos miedos y esta sensación de que todo va a salir fatal, la mayoría de veces no acaba pasando nada, como en esta película. Y creo que eso es un mensaje poderoso de Miyazaki. Entonces, creo que esta película realmente lo que te dice es que vuelvas a ser un niño, que vivas la vida con entusiasmo, que no tengas miedo, que confíes en la vida, que tengas una mentalidad de crecimiento a partir de los problemas, que la vida te cuidará y te dará esa fortaleza cuando pasen las cosas malas, y en definitiva que seas feliz. Este es este es el mensaje de la película. Confía en la vida. Yo me quedaría con ese mensaje. Y la verdad es que poco más que decir. Creo que en este podcast hablaré más de Miyazaki, porque tiene películas que son absolutamente tremendas. No puedo elegir una favorita. A mí especialmente me gustan La princesa Mononoke, me gusta Porco Rosso, Mi vecino Totoro. Yo te diría que estas tres son mis favoritas, pero me gustan todas. Chihiro es una obra maestra, vamos, incuestionable. Y la verdad es que me he quedado vacío. No sé qué más decir. Creo que también Miyazaki con esta película pone en valor a los niños y dice, tenemos que empezar a ser más como los niños. Esa perseverancia, ese respeto a la naturaleza, esa fascinación, esa confianza en la vida, esa capacidad de superar situaciones complicadas a pesar de ser tan inocente y tan vulnerable. Y no sé, creo que voy a cortar aquí. No hay mucho más que decir. Nos vemos en el siguiente capítulo. No sé por qué he hecho esto. Adiós, chavales.